Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios, de mi Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, muy buenas noches. Sean todos y con ustedes bienvenidos a este su espacio de la noche, de Mi alma tiene sed. Gusto poder darles la más cordial bienvenida a este programa donde estamos estudiando la palabra del Señor, amados hermanos, y que el deseo nuestro es que a través de la exposición de la misma el Señor nos exhorte, nos anime, nos consuele, nos fortalezca, nos corrija también, ¿verdad, hermanos? Porque la palabra del Señor pues es viva y eficaz y pues bendice nuestras vidas, amados hermanos. Recordemos que por medio de la palabra nos enseña la Escritura, todas las cosas fueron creadas, todo lo que hoy existe, todo lo que hoy vemos, el Señor lo creó por medio de su palabra, y es la poderosa palabra del Señor la que nos anima a seguir en medio de tantas dificultades. Relacionado siempre con la misma temática, amados hermanos, viene a mi memoria el pasaje donde el Señor, de acuerdo a los relatos bíblicos, como lo estudiamos en una ocasión, fue citado por un romano, por un centurión romano, debido a que tenía a un siervo enfermo. La Escritura en los dos relatos, en uno nos dice que enviaba una comisión a hablar con él, y en el otro relato pues nos dan detalles de cómo esta comisión, integrada por sacerdotes y amigos de él, del pueblo de Israel, fueron a hablar con el Señor Jesús y le pidieron que fuera a su casa a sanarlo, porque este hombre había hecho obras favorables hacia el pueblo de Israel y que era digno de que le hicieran tal milagro. Entonces el Señor no mostró ninguna oposición, con lo dijo: yo iré y sanaré al siervo. Y la Escritura dice que en uno de los relatos que el centurión envió después a otra comisión a recibirle y a decirle: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, pero tan solo di una palabra. Tan solo di una palabra y mi siervo sanará. Entonces el Señor se maravilló de la fe de aquel centurión. Pues aquel centurión pues obviamente también le dijo, amados hermanos, dentro del pasaje, para que no me vayan a decir que estoy omitiendo detalles, le envió a decir: yo también sé, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y le digo a este soldado: ve y va, y le digo al otro: ven y viene. Así tú solo di una palabra y mi siervo será sano. Entonces reconocía en la autoridad del Señor, no siendo él israelita, sino que él, habiendo visto el poder de Dios manifiesto en Jesús, dijo: tú tienes autoridad, indiscutiblemente tú la tienes. Y yo solo tengo una autoridad terrenal, pero no tengo en mis manos el poder sanar a mi siervo, pero tú sí. Y por eso yo te ruego hoy a ti que envíes esa palabra de sanidad. Y efectivamente el siervo de aquel centurión fue sano. Pero lo importante para mí, amados hermanos, es que el centurión creyó en la palabra que Jesús iba a pronunciar, que esa palabra iba a tener un efecto en la vida de aquel siervo a quien él amaba, y que éste iba a ser levantado, iba a ser sanado. Entonces, amados hermanos, la palabra es poderosa. Y entonces, amados hermanos, nosotros en esta noche
Quizá alguno pueda decir, bueno, ¿y qué consuelo, fortaleza, ánimo vamos a encontrar nosotros en el Apocalipsis? Pues bueno, nosotros debemos de comenzar creyendo que es la palabra del Señor. Para empezar, es la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis es poderosa. A nosotros los cristianos nos tendría que motivar constantemente a buscar, a profundizar en aquello que el Señor nos quiere mostrar. Y con eso tendría que ser más que suficiente. Y segundo, amados hermanos, pues el Señor dice que en todo su proyecto, en todo su plan, tiene un propósito. Y hemos encontrado etapas aquí en el Apocalipsis, amados hermanos, donde vemos manifiesta la gracia de Dios, consuelo, fortaleza, ánimo. Entonces, amados hermanos, pues esta noche es el deseo de mi corazón que todos seamos edificados, que Dios nos hable, ¿verdad? Que el Señor tome esta palabra y edifique la vida de todos y cada uno de ustedes. Y a aquellos hermanos que nos han dejado sus comentarios, muchísimas gracias, amados hermanos. La gloria y la honra es para nuestro Señor, solo para Él. Que a su tiempo siempre nos envía esa porción de agua, de alimento, de lo que necesitamos para que continuemos, amados hermanos, en medio de cualquier adversidad. Y bien, amados hermanos, estamos hablando del tema del regreso del Señor. Ese es el tema importante para mí, que he estado cincelando en el corazón del grupo de hermanos que fielmente han estado siguiendo estos programas cada semana. Y en el tema del regreso del Señor, amados hermanos, pues tenemos que estudiar el Apocalipsis. Como lo he mencionado, amados hermanos, y quiero hacerlo una vez más, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de estudiar el Apocalipsis. Hay muchos miembros de la iglesia del Señor que no han leído nunca el Apocalipsis, o que no lo leen, o que lo tienen como un libro que da miedo, un libro que no se entiende, es un libro exclusivo para cierto grupo de personas. Algunos piensan que es solo para los teólogos, otros piensan que es solo para los apóstoles, otros que piensan que es para cierto nivel de creyente. Y el Apocalipsis es para toda la iglesia, porque es un libro que el Señor Jesús escribe utilizando al apóstol Juan. O sea, todo lo que está escrito aquí, para que podamos entenderlo, o mejor dicho, para que yo se lo pueda expresar con mejor claridad, amados hermanos, es que Jesús mismo, en persona, en vivo, en directo y a todo color, se lo dictó a Juan. Y Juan solo escribió. Juan fue llamado a la presencia del Señor. El Señor se le manifestó a él, se le reveló que es el significado de la palabra Apocalipsis. Juan cae como muerto al ver la gloria de nuestro Señor Jesús, que también nosotros hemos de verla en un futuro cercano, cuando Él venga por su iglesia o nos llame a su presencia. Lo que ocurra primero, de todos modos nosotros nos vamos a encontrar con Él, gloria a Dios. Y Juan cayó como muerto, y cuando reconoce que es su Señor, pues se postra, lo escucha, es llevado al cielo, es llevado a muchos lugares a tener visiones. Hoy vamos a ver que Juan fue trasladado inclusive a otro lugar, y se le dictó el Apocalipsis. Escribe lo que te voy a decir, escribe lo que ves. Y Juan obedientemente escribió todo cuanto le fue mostrado, le fue dicho, le fue enseñado. Pero al comienzo, pues, el Señor dice que es un libro de su autoría y que es para la iglesia, para que la iglesia no desconozca los acontecimientos que fueron, porque eso nos habla en el Apocalipsis, lo que fue, lo que es y lo que será. Y si usted analiza, amados hermanos, esos son los 3 tiempos de Dios.
o mejor dicho, es la forma de manifestarse de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, en otras palabras, estamos viendo el actuar de Dios en la historia de la humanidad, así de simple. Entonces, amados hermanos, hemos profundizado ya, bueno, no profundizado, sino que hemos avanzado, mejor dicho, en la lectura del libro, y esta oportunidad vamos a abordar el capítulo número 17 de Apocalipsis. En este capítulo, amados hermanos, vemos una pausa, o mejor dicho, vemos que se va a retomar un tema que se abordó en Apocalipsis 14, donde se nos dijo de que que Babilonia había caído. Entonces, amados hermanos, es 14:8. Ahí se nos dice, otro ángel le siguió diciendo, han caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso fue, digamos que, anunciado en Apocalipsis 14:8. Pero Juan no había tenido la visión. Entonces, ahora, los capítulos 17 y 18 abordan esa temática. O sea, Juan ya va a desarrollar la visión de lo que se dijo en Apocalipsis 14:8. Por eso es importante, amados hermanos, que entendamos, o mejor dicho, que les vuelva a explicar que el Apocalipsis no está escrito secuencialmente, sino que Apocalipsis hace referencia a muchos eventos que algunos están detallados posteriormente. Entonces, amados hermanos, definitivamente tenemos que entender que el Apocalipsis es un libro donde nosotros definitivamente como cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos va a explicar todas las cosas. Tenemos que orar definitivamente antes de leerlo. Tenemos que tener el deseo de estudiarlo. Y, amado hermano, usted se va a dar cuenta que este libro también cumple o recuerda o retrae las profecías bíblicas de libros anteriores. Y he estado analizando este libro, amados hermanos, y aún me he quedado maravillado de las cosas que Dios nos muestra en este libro. Porque fíjese, hermano, que pues yo estoy agradecido con el Señor que me ha permitido leer la Biblia. Fue un libro que comencé a leer allá por los años 1998 empecé a leerlo. Y en primera instancia un Nuevo Testamento que si no me falla la memoria, es Dios habla al hombre hoy, o Dios llega al hombre hoy, que me lo regaló mi hermana. Bueno, mejor dicho, que inicialmente era algo que le habían dado a mi hermana, pero que mi hermana no leyó, lo tomé yo y empecé a leer, y desde entonces pues el Señor me ha bendecido pudiendo comprar Biblia, versiones de Biblia, tipos de Biblias como notas, Biblias de estudio, comentarios, y empezamos a leer la Escritura. Y yo, al igual que muchos cristianos, amados hermanos, tengo que ser honesto con usted, el Apocalipsis siempre lo dejaba de último. Era el último libro que leía. Siempre he leído la Biblia en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, y el Apocalipsis sí lo he leído. No le voy a mentir, amados, pero no con la intensidad que lo he estado haciendo en estos últimos años. Y con la claridad que el Señor me ha dado a través de la lectura de muchos años, amados hermanos, porque toda la Biblia viene a converger aquí. Aquí vemos cumplimientos de los libros de Joel, de Amós, de Daniel. Vemos las ideas que se transmiten en Proverbios, en los Salmos, en Eclesiastés, obviamente el Pentateuco, Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio y los libros proféticos, amados hermanos, todos vienen a converger aquí. También, pues, obviamente, con todo lo que el Nuevo Testamento, o lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que se compone de los Evangelios, el libro de los Hechos y las cartas, más el Apocalipsis, todo viene a converger aquí, ¿no? Entiendo que las Biblias con referencia pues tienen sus anotaciones, amados hermanos, y es una bendición poder tener con ellas, pero ya al haber leído con continuidad durante muchos años la Biblia, aunque he tenido etapas en que no he podido hacerlo con la constancia necesaria, amados hermanos, hemos visto aquí que ese cumplimiento de esa palabra profética, el Señor luego nos ilumina y nos recuerda pasajes que se han leído, que vienen a tener su cumplimiento aquí. Así que yo le recomiendo, amado hermano, que leamos, y yo también me tengo que incluir, porque el hecho de que la he leído por algún tiempo no significa que soy un experto. Yo no me considero un experto, hermanos. Yo, al igual que usted, vengo a suplicarle al Señor que nos dé su bendición en su palabra, porque la palabra del Señor, como lo mencioné al principio, es viva y eficaz. Entonces, amados hermanos, pues yo le invito a que leamos toda la escritura, que si usted puede comprar materiales de apoyo, lo haga. Definitivamente, amados hermanos, la ayuda primordial y principal debe estar en pedirle al Señor su auxilio, que Él nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ilumine, porque Él es el Maestro por excelencia, porque aún unos comentarios, aún algunos materiales de apoyo, amados hermanos, deben ser discernidos. Ya he mencionado que dentro de la cristiandad existen corrientes teológicas o ciertas corrientes que algunas interpretan que el Apocalipsis ya ocurrió en el pasado y que por lo tanto es un libro que ya no tiene actualidad, vamos hermanos, o que consideran que solamente es un libro de referencia histórica. Pero ya hemos analizado con ustedes, ya hemos visto ejemplos, y le invito a que repase los programas anteriores donde la Biblia nos deja ver que la profecía bíblica, la genuina, verdadera y real profecía bíblica, tiene un cumplimiento inmediato y uno en el futuro, un posterior. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Aquí el Señor nos está mostrando los eventos que están por venir. Bueno, entonces, amados hermanos, en Apocalipsis 17 vamos a iniciar su lectura. Al iniciar la lectura aquí, Juan, mejor dicho, el Señor a través de Juan nos está haciendo ver que este capítulo sí es posterior a la finalización de las copas. ¿Por qué? Porque uno de los ángeles, comienza diciendo este capítulo, toma a Juan para explicarle lo que es el evento de la caída de Babilonia que se pronunció en Apocalipsis 14:8. Recuérdese que aquí estamos viendo ya el desarrollo de lo que en Apocalipsis 14:8 el Señor mencionó. Y comienza la lectura diciendo: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, amados hermanos, vemos primero que Juan es tomado por uno de los ángeles que tocó, o que derramó, mejor dicho, las 7 copas, y llamó a Juan para mostrarle, obviamente con el permiso y la autorización de Dios, para mostrarle lo que es la gran ramera. Está sentada sobre muchas aguas. Ya hemos visto, de acuerdo a Apocalipsis 21:9, 21:16, 21:19, Apocalipsis 19:2 y Jeremías 51:13, y también en algunos de los salmos, amados hermanos, y también en Isaías, que las muchas aguas se está refiriendo a multitudes, a naciones, sobre población, sobre eso aborda el tema de las muchas aguas en cuanto a uno de los ángulos de la Biblia. Puede ser gentes, pueden ser naciones, pueden ser multitudes, y pues también puede ser aguas literales, ¿verdad? Ahora bien, continúa aquí.
Verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto nos está haciendo ver que hay una gran ramera. Ahora bien, amados hermanos, esto no solo significa que hay una persona que vende su cuerpo, ¿verdad? No, sino que se está refiriendo a que hay un sistema, amados hermanos, una serie de eventos que han hecho que el hombre se aparte. Acuérdense que la fornicación en la Biblia no solo se refiere al acto del pecado en sí, en que una persona que no tiene pacto, amados hermanos, están siempre buscando tener intimidad con alguien, pero no adquirir compromiso, no adquirir responsabilidad, ¿verdad? Una persona que no tiene seriedad en cuanto a lo que hace. Entonces también eso ha hablado de la falta de obediencia hacia la ley de Dios, o la falta de sometimiento a Dios. ¿Por qué? Porque Dios da una ley, da unos mandamientos. Lo que Dios espera es que la gente se comprometa. Y eso es algo de lo que hablamos con anterioridad, que uno de los problemas que la iglesia está afrontando es su falta de compromiso, ¿no? La iglesia del libro de los Hechos, que es el modelo que Dios espera que la iglesia continúe realizando, de ese nivel de compromiso que estuvieron dispuestos hasta dar su vida por amor al Señor, hoy ya no lo tenemos, amados hermanos. Hoy nosotros lamentablemente somos una iglesia donde si se nos regaña, si el pastor habla fuerte, nos vamos de la iglesia. Total, hay un montón de iglesias dentro del país. Nos podemos ir a una iglesia donde no sea tan serio el asunto, donde no nos pidan servir, mejor si no diezmamos, pero queremos que haya buenas sillas, que haya buen sonido, que haya buena alabanza, que haya parqueo, que el pastor nos abrace, nos salude, que cuando nosotros lleguemos se extienda la alfombra roja, y si es posible que el servidor nos vaya a sacar cargados del carro, nos vaya a traer a la casa y nos lleve al templo. No, hermanos, definitivamente eso no es así. Nuestros hermanos de la iglesia del principio, vamos hermanos, ellos hasta morían cantando en los coliseos romanos devorados por los leones, adorando a Dios. Y nosotros a veces, porque perdió el partido el equipo de nuestra preferencia, ya no adoramos a Dios. Porque nos hizo una mala cara el servidor, ya no adoramos a Dios. Y se nos olvida que el servidor, el pastor, el apóstol, no todos los que componen la iglesia son tan humanos como yo. Tienen sus sentimientos, tienen sus problemas. Usted podrá ver a un servidor ahí quizá en la iglesia, mamá, pero usted no sabe si él tiene un problema matrimonial, si tiene un hijo enfermo, si no tiene trabajo, si quizás su preocupación es porque no tiene para comer. El pastor se puede subir a veces a predicar, pero él también tiene esposa, tiene hijos, tiene responsabilidades que cumplir, amados hermanos. A veces nosotros llegamos a una congregación y pensamos que porque está muy bonito toda la gente diezma, pero a veces no es así. Entonces, amados hermanos, el compromiso es importante. Y aquí, pues obviamente al hablar de fornicación es que tuvo algo que ver. Y aquí nos dice claramente que tanto los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han tenido que ver con eso. Entonces Babilonia, amados hermanos, ya muchos hermanos han desarrollado esos estudios. Esto no es mío. Esto yo sí reconozco que hay otros hermanos que han explicado claramente, y algunos comentarios también lo dicen, que Babilonia no se está refiriendo a un lugar físico. Es cierto, en el pasado existió una ciudad de nombre Babilonia. Ahí estuvo cautivo Judá, y entre esos cautivos se destacó, por ejemplo, Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías también, que son sus nombres hebreos, amados hermanos. Ellos se destacaron en Babilonia porque fueron llevados cautivos allá a Babilonia. El libro de Daniel se desarrolla en Babilonia.
Pero acá en la Biblia, al llegar a la altura de los capítulos de Apocalipsis, Babilonia ya se nos va dando una dimensión mayor de lo que es Babilonia. Y Babilonia es un sistema. Aquí cuando la Biblia, algunos comentaristas lo ponen, de que cuando se dice que la gran ramera está sobre muchas aguas, se refiere a que está sobre muchos niveles, sobre muchos estratos. Para ponerle un ejemplo, hay unos que han dicho que hay una Babilonia religiosa, es decir, que tiene el control de la religión, y por eso es que hay mucha apostasía, por eso es que usted ve blasfemia, usted ve situaciones terribles, amados hermanos, que han estado inundando al mundo entero. Y entonces no es solamente en una región, es en todo el mundo. Y lamentablemente, amados hermanos, eso lo hemos visto en ciudades grandes, prósperas, como en ciudades pobres. Ese mover religioso que ha sido adulterado, que tiene como propósito, amados hermanos, perder a las personas y causar, digamos, que repugnancia hacia las personas, y que digan, bueno, ya ve por qué no voy nunca a la iglesia, porque mire las cosas que pasan en tal parte, en tal lugar. Pero esos son los falsos moveres, amados, o los moveres que han sido provocados con el propósito de desalentar a las personas, desanimar a las personas, hacer que las personas se pierdan. Hay una Babilonia política, una Babilonia gubernamental, ¿verdad? Pues acuérdense que en las esferas gubernamentales, la política juega un papel importante. Entonces, al no haber una política pura, si usted me permite utilizar esa expresión, sino que una política adulterada, donde todo es a favor de compadrazgos, con el único propósito es de hacer daño, no hacer bien, apoderarse de los recursos, solo favorecer a cierto grupo o solo favorecer a mis cercanos, amados hermanos, eso causa mucho daño en el mundo. Hay Babilonia en la comunicación, un sistema que ha contaminado la comunicación televisiva y radial, ¿verdad? Usted sabe que hay música, amados hermanos, bueno, no sé si llamarle música, pero ahora hay ciertos sonidos que se reproducen en las ondas radiales y en las ondas televisivas, amados hermanos, que no traen ningún mensaje más que un mensaje destructivo. O sea, no tienen ningún mensaje educativo ni edificación, si esa es la palabra que quería mencionar, sino que más bien tienen un mensaje destructor. Un mensaje que, por ejemplo, pone a las mujeres, a esa ayuda idónea que Dios creó en el principio, la pone como un objeto sexual y pone al hombre como un animal. Y aunque estamos catalogados, amados hermanos, por la ciencia como animales pensantes, Dios no creó animales. Dios creó un ser a su imagen y semejanza, un hombre que tiene intelecto, pero más bien pareciera que no lo utilizamos. Entonces vemos programas, amados hermanos, que han cobrado mucho auge, donde usted piensa que hay que ir a ventilar los problemas delante de personas que no tienen sabiduría ni entendimiento, y que lo único que hacen es menospreciar y tratar mal a la gente, mostrar odio hacia las personas. Y esos programas han cobrado mucho auge. Programas donde denigran a la gente. Programas donde se dice que se va a haber competencia, pero la competencia, amados hermanos, es humillar al otro. Y no haciendo deporte ni haciendo cosas, sino más bien haciendo actos que avergüenzan a los demás. Se han hecho mofa de la gente. Hay programas donde blasfeman a Dios abiertamente. Hay una Babilonia que ha contaminado las artes, otra Babilonia que ha contaminado, o la Babilonia, el sistema babilónico, mejor dicho, para ir poniéndole un nombre, ha contaminado la educación, ha contaminado las artes, ha contaminado la comunicación, ha contaminado las finanzas, y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, amados hermanos, no se refiere a un lugar físico solamente, se está refiriendo a un sistema que ha tomado el control del mundo, y por eso es que Dios hace un juicio específico para esa Babilonia.
tome nota de que Dios pues podría destruir esta ciudad sin hacer tanta publicidad, si se me permite usar esa expresión. Pero Dios quiere dejar en claro, amados hermanos, que nosotros, la iglesia, nos estamos afrontando un sistema babilónico. Y por eso vimos las sombras en el libro del profeta Daniel. Bueno, usted estudia a Daniel, se da cuenta que, por ejemplo, viene un rey que se llama Nabucodonosor. Y él empieza a implantar situaciones que va a manifestar el anticristo. Por eso es que muchos tenemos la idea de que el anticristo se va a manifestar poderosamente como un descendiente de Babilonia. Es una posible teoría. ¿Por qué razón? Porque Nabucodonosor estaba en Babilonia, era el rey de Babilonia. Dios le había permitido a Nabucodonosor tener poder sobre todo el mundo habitado en aquel momento. Y Dios deja ver claramente que va a usar a Nabucodonosor para castigar a su pueblo por su fornicación idolátrica, ¿verdad? Por eso le digo que la fornicación no se refiere al elemento que ya le dije, sino a la falta de compromiso. Y el pueblo de Israel estuvo fornicando tras los dioses de los egipcios, de los asirios, de los amonitas, moabitas y todos los de alrededor, para que lo ayudaran a permanecer. No hacían pacto con Dios, no se volvían a Dios, sino que buscaban que otros pueblos cercanos los liberaran de las situaciones que estaban viviendo, y eso le molestó a Dios. Le molestó a tal punto que él llamó a Nabucodonosor y le dio poder, le dio autoridad para que eso juzgara a muchas naciones. Y si usted estudia, se da cuenta que Nabucodonosor fue un rey que tuvo poder y dominio, y Dios mismo se lo manda a decir por boca de Daniel, porque él tiene un sueño y le explica a Daniel y le dice: mira, Dios te ha dado poder a ti sobre todo, sobre hombres, animales, aéreos y terrestres, y te ha permitido extender tu dominio, pero tú te has vuelto un altivo. Ten cuidado, arrepiéntete. Pues este Nabucodonosor, por ejemplo, mandó a hacer una estatua. Una estatua. ¿Y quién va a hacer una estatua también? El anticristo, la bestia, el demonio. Ya lo vimos en Apocalipsis 13. Y él dijo: al sonido de los instrumentos, al sonido de la música de 6 instrumentos, se tienen que arrodillar ante una estatua que mide 6 codos de alto. Al sonido de 6 instrumentos, por eso se menciona que ahí hay un 666 también. Entonces, se tienen que postrar ante esa estatua, y el que no se postre lo voy a matar. Y los 3 jóvenes, amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no se postraron. Y estos fueron denunciados, fueron echados al horno de fuego 7 veces calentado, pero salieron ilesos, porque ellos reconocieron pues de que al único que había que dar la adoración es al Señor. Nabucodonosor también, amados hermanos, tiene, amados hermanos, ese prospecto de que dominó el mundo entero e impuso una religión. Entonces, vemos ahí que el Señor le dedica tiempo a ese sistema. No es a una ciudad, no es a un poblado específicamente, o a una nación, sino es a un sistema. Y ese sistema es el que estamos viendo acá. Entonces dice la Escritura, verso 3 del capítulo 17 de Apocalipsis: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 12 vimos en los versos 3, 6 y 14, amados hermanos, que ahí se nos está narrando que el gran dragón, o mejor dicho, una bestia que surge. Hay 3 bestias ahí que se narran, y sobre esas 3 bestias se sienta esta mujer, que es Babilonia, la gran ramera. Lo que quiere decir que su sistema o su actuar está respaldado por el enemigo, por el gran dragón, por Satanás. Por eso es que también va a ser juzgada, ¿no? Y dice la Escritura, al verso 4: y la mujer estaba vestida de púrpura
escarlata y adornada de oro con piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Dos amados hermanos, nos está hablando pues de que esta personalidad o este sistema es atractivo. Para algunos es atractivo, para muchos pues, porque si no, no los reyes de la tierra, porque fíjese que está hablando de gente importante, no está hablando solamente de personas que no tengan alguna influencia en los países. Nosotros tenemos que reconocer, amados hermanos, que en cada nación hay gente que tiene influencia. Puede ser un líder religioso, puede ser un artista, puede ser un político, un gobernante. Los empresarios de cierto país son los influyentes. Nosotros no lo vamos a poder negar, amados hermanos. Hay personas que se han destacado y que tienen como cierto trato preferente en el contexto de su nación, de su país, y que cuando estas personas toman una decisión, dan una opinión o dan algún comentario, mucha gente lo aprueba. Él está dispuesto a obedecerle, a someterse a lo que estas personas piensan. Entonces, amados hermanos, este sistema, el sistema dice que está vestido de púrpura y escarlata, o sea, está vestida con lujos, pero fíjate que los colores son de sangre, ¿verdad? Está vestida con la vida de alguien. Hay gente que ha hecho su fortuna a raíz de la vida de alguien, de la esclavitud de alguien, de la explotación de alguien. Y eso muchas veces atrae a las personas. ¿Qué quiere tener dinero? Yo le voy a enseñar cómo hacer dinero pisoteando a los demás. Dice que está adornada de piedras preciosas, amados hermanos, está llena de lujos, de perlas, tiene oro, ¿verdad? Entonces es algo atractivo, pues. Acuérdense que el oro es uno de los metales más preciosos que hay, al igual que las piedras preciosas, no digamos los diamantes. Son tan caros, amados hermanos, y si usted tiene una perlita de un diamante, usted puede ser millonario con ese diamante. Si tiene oro, pues obviamente va a tener poder. Y eso es lo que mucha gente busca, por eso le digo. Una de las cosas que nos falta hoy en día es el compromiso. A veces las personas lo que andan buscando es dinero, desarrollo, prosperidad. Y no digo que sea malo, amados hermanos. Dios no nos mandó a este mundo tampoco para ser pobres. Pero poner la prosperidad, el tener dinero, el ser rico por encima de Dios, ahí es donde tenemos el gran problema. O querer tener recursos o ser millonario para no depender de Dios, amados hermanos, ahí tenemos un gran problema. Entonces este sistema por eso han cobrado auge, porque la mayoría de personas, o todas las personas de alguna manera, tenemos avaricia y codicia en el corazón. Y en algunos casos, la codicia y la avaricia ha gobernado la vida de muchas personas y han preferido inclusive abandonar a Dios por irse en pos del dinero. Y ejemplo de ello vemos muchos en la Biblia, hermanos, pero hoy le menciono uno importante, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Lot, sobrino de Abraham, andaba con el padre de la fe. No andaba con nadie menos que con el padre de la fe. Y Abraham era rico. Dios había bendecido grandemente a Abraham por su obediencia. Dios tenía gran estima por Abraham. Pero llegó un momento en que Lot también empezó a crecer junto con Abraham. Pero la diferencia es que Abraham tenía pacto y Lot no estaba enamorado de Dios. Entonces Lot dijo, bueno, yo puedo ser como mi tío, ¿por qué no? Yo ya tengo mis propios pastores, ya tengo mi ganado. Y entonces, en el capítulo 13 de Génesis, Abraham toma la iniciativa y le dice, mira, Lot, ya no nos peleamos, somos familia. No tiene sentido que nosotros nos estemos peleando.
¿sabes qué? Aquí delante de nosotros está toda la tierra. Aunque Dios me mandó a mí aquí, y al que le dijo que le iba a dar la tierra es a mí, pero eso ya lo pensó Abraham, eso no está escrito. Y yo pongo delante de ti esta tierra. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero ya no nos peleemos, separemos. Y le dio a escoger a él primero. Entonces Lot levantó sus ojos y cuando vio que estaba brillando Sodoma, Gomorra, el comercio, porque ya habían pasado por ahí, pero nunca habían entrado. Y seguramente se oían entre sus viajes, decían, miren ahí en Sodoma cómo hay dinero, miren ahí en Gomorra, miren que es bonita la ciudad, tiene edificios, tiene centros comerciales, tiene esto, tiene lo otro, tiene un desarrollo económico tremendo, el tipo de cambio no afecta ahí. Ahí hay muchos lujos que aquí ustedes no tienen. Entonces él dijo, yo me voy a ir para allá. Y se empezó a ir para allá. Empezó a acampar, que hasta de pronto estaba adentro de Sodoma y de Gomorra. Se apartó. Pero él se fue en pos del dinero, mientras que Abraham se fue en pos de Dios. Y al final el que prevaleció fue Abraham. Porque Dios estaba con él. Y Lot lo perdió todo. Pues de igual manera, amados hermanos, vemos que hay mucha gente que se ha ido en pos de dinero, no le ha importado dejar a Dios. Yo no veo a Lot que haya dicho, no, Abraham, ¿sabes qué? Sí nos vamos a separar, pero enséñame a adorar a Dios para que cuando yo me vaya, donde yo vaya también adore a Dios así como tú lo haces. A pesar de que lo había visto, a pesar de que sabía que Abraham adoraba a Dios, Lot dijo, no, yo tengo dinero y quiero ir a hacer más dinero, yo quiero ser millonario, yo quiero vivir en una ciudad con lujos y me voy. Y se fue. Y lo va a perder todo. Entonces, amados hermanos, este sistema de Babilonia ha estado operando desde hace mucho tiempo. Babilonia aparece en Génesis capítulo 11, pero su nacimiento está desde Génesis capítulo 3, porque Caín mató a Abel, y de la línea de Caín y de los descendientes de Caín se empezó a levantar Babilonia. O sea, no es solamente una ciudad, es un sistema, vamos a ver. Y por eso es que este sistema se usa con matar a la gente. Pero no solamente en el sentido literal, amados hermanos, que por ejemplo yo agarro un cuchillo y busco a una persona y le inserto el cuchillo varias veces para que derrame sangre. No, derramar sangre también es tratar mal a las personas, humillarlas, hacerlas sentir que no valen nada. ¿Verdad? Derramar sangre también es hacer que se pierdan. Cuando una gente está en el alcoholismo, en la drogadicción, y nosotros que conocemos el camino, la verdad y la vida, no se los predicamos porque decimos, ese nunca va a cambiar. Estamos condenando a alguien, amados hermanos. Y cuando la sangre inocente, cuando la sangre de esta persona se derrama, ya sea porque muere en un accidente, porque lo mueren por alguna imprudencia que él cometió, o alguna circunstancia, esa sangre nos va a ser demandada a nosotros. Se lo quiero aclarar. Cuando usted habla mal de una persona, cuando usted está chismeando de una persona, cuando nosotros estamos pecando de esa forma, estamos derramando sangre. Eso lo dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, debemos de tener cuidado. Y dice que ese sistema está ebrio de la sangre de los santos y la sangre de los mártires. A veces, amados hermanos, nosotros hemos visto o somos partícipes de esos eventos. Nuestra indiferencia. Hay misioneros a veces que nos están pidiendo ayuda, amados hermanos, para llevar medicina, para llevar médicos, para llevar asistencias a muchos lugares y nosotros no apoyamos. No apoyamos ni económicamente ni espiritualmente. Hay congregaciones que han enviado a misioneros por años, personas que han dejado su hogar, su familia, amados hermanos, para ir a predicar el evangelio. Y la sangre de Dios se derrama, porque a nosotros ni siquiera les damos para su comida, ni para su viaje, ni para la medicina, ni oramos por ellos. Por eso, amados hermanos, hoy analicémonos. Si nosotros no vamos porque no tenemos ese llamado, porque yo reconozco que alguien que va a las misiones, que va de obrero, o que el Señor destina para irse a otro país, amados hermanos, usted no crea que es fácil. Tal vez usted lo juzga porque dice, pero miren cómo prosperó.
Sí, porque se fue haciendo la voluntad de Dios en algunos casos, pero hay otros que no tienen esa bendición, algunos que mueren en el trayecto o mueren ahí en ese lugar. Pero al principio, amados hermanos, hay familias, hay personas que se han llevado a su familia, mejor dicho. Al principio llegan a un lugar donde no conocen a nadie, no tienen para comer, no tienen para vestir. Hay congregaciones, amados hermanos, que yo los he escuchado y que la verdad me da pena y vergüenza. Ministerios que supuestamente nosotros decimos son grandes o tremendos, entendidos en la palabra, mandan a un pastor a un lado y lo mandan sin nada. No, yo no te voy a mandar ayuda porque si Dios te mandó, yo solo te estoy mandando, ya Dios te va a sostener. Pero hermano, disculpe, pero no debería ser así. Ese hermano lleva a su esposa, lleva a sus hijos. A veces los hijos van en edad escolar, necesitan educación, tienen que alimentarse, a veces tienen que aprender otro idioma. ¿Y cómo lo va a hacer el pastor? Entonces, amados hermanos, tenemos que pensar en orar por aquellos que tenemos que pedirle al Señor, amados hermanos, por todas estas personas que están haciendo la obra misionera. Yo le pregunto, si a usted lo mandaran en misiones, ¿cómo le gustaría que lo mandara? ¿Verdad que a usted le gustaría que lo mandara bien equipado? Pues igual hagamos con los que se van. ¿Qué va a pasar el día en que uno de sus hijos le diga, papá, mamá, yo me voy a ir a las misiones porque Dios me está mandando, y me voy a ir al África, o me voy a ir allá a regiones islámicas? Hermano, hasta ese día va a empezar usted a orar. No, ore ahora. Entonces, amados hermanos, comienza la explicación, porque Juan se quedó asombrado de ver esa mujer, pero Juan pensó que era una mujer como tal, y no. Esa mujer representa un sistema. Así como, digamos, usted pone una figura femenina para la bondad, pero la bondad no es una mujer, ¿verdad?, que se llama bondad. No. Lo que quieren decir es que la figura femenina representa la bondad, y la bondad se da en todo el mundo, en algunas personas, en muchas personas, gracias a Dios. Que lamentablemente es mal apreciada, es otra cosa. Pero dice aquí, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Miren la pregunta que el ángel le hace, ¿por qué te asombras? Y esa es la pregunta que Dios nos hace. Hermano, miren lo que está hablando, que es el sistema babilónico es aquí y allá. Y entonces Dios nos pregunta, ¿y por qué te asombras? ¿No soy más grande yo que eso, pues? Esa sería la respuesta de Dios. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, miren, entonces empieza la explicación, amado. Dios se toma el tiempo para explicarnos. Por eso, amados hermanos, la Escritura dice que nos acerquemos confiadamente. Mire, yo entiendo, amados hermanos, que todos a veces tenemos una imagen en nuestra mente, porque a todos nos criaron de cierta manera. Y yo entiendo que hay padres, y habemos padres aún, que cuando un hijo se nos acerca, a veces nosotros no tenemos modo para tratarlo. Tal vez hay papás que tuvieron una niñez muy dura, amados hermanos, y que toda la vida han tenido que ser duros para salir adelante. Y cuando usted se acerca a preguntarle algo, tal vez no es bien recibido, o tal vez lo tratan mal. ¿Cómo sos de burro? ¿Cómo me venís a preguntar vos a mí eso, verdad? Esa expresión creo que todos la hemos escuchado. Por lo menos aquí en Guatemala. En otro país quizás es una expresión que lo que le están diciendo a uno que porque es tan tonto uno, ¿verdad? Y por eso uno a veces no pregunta. Pero Dios no es así. Yo quiero decirle, amado hermano, que si usted viene y le pregunta a Dios, Dios le va a contestar con amor. Dios nos va a enseñar con amor. Y lo que a veces quieren es que nosotros seamos constantes, que seamos perseverantes, que ese es uno de los problemas que tenemos. A veces nosotros empezamos a leer la Biblia, y se lo digo por experiencia, yo no entiendo nada.
Pero es que Dios no nos mandó a leer la Biblia para que entendamos todo desde el principio, sino que tenemos que ir paso a paso. Y a veces nos va a tomar tiempo. Yo, como le digo, yo estoy hablando hoy del Apocalipsis, pero después de casi 25 años de estar leyendo la Biblia. Y le puedo decir, amados hermanos, le puedo decir a usted en esta noche con verdad que no entiendo todo, pero le estoy suplicando a Dios que me ayude para podérselo ministrar a usted. Que juntos, mejor dicho, lo vayamos descubriendo. ¿Por qué? Porque hay mucho hombre que se ha levantado, amado hermano, que habla del Apocalipsis. Y yo pues los bendigo porque tienen esa facilidad a veces de ver los eventos con mayor claridad que yo, que muchos otros hermanos. Pero que a veces, amados hermanos, lo que hacen es como querer humillar a la gente. Yo sé más que vos. Yo sé la revelación y por eso me tenés que respetar. No es así. A veces torcemos o forzamos los versículos y los queremos llevar por otro lado, le queremos dar otro significado. A veces solo queremos utilizar el Apocalipsis para causar sensacionalismo. Ya nos parecemos. Hay congregaciones y misiones, amados hermanos, que pareciera que estamos haciendo competencia con la prensa. Qué vergüenza. Yo sí siento vergüenza. Cuando salen misiones o ministerios diciendo, ya vieron que hicimos el evento y ese evento compite con el Gallo Fest y que es como, tiene más seguidores que el Árbol Gallo y que tiene más esto que lo otro. Amados hermanos, eso me da vergüenza. Porque la iglesia no está para competir. La iglesia está para predicar el Evangelio y para exaltar el nombre de Dios. Y cuando lo dicen de esa manera, vamos, créanme que lo que menos están haciendo es exaltando a Dios, ¿verdad? Porque lo que están diciendo es, ya bien, mi ministerio es grande, es poderoso. Reclamando porque la prensa no les dedicó una nota, amados hermanos. Qué triste, qué vergüenza. Yo sí siento vergüenza, pues, porque nosotros no estamos compitiendo con nadie. Pero ellos hablan del Apocalipsis, ¿verdad? Y hay mucha gente, este hermano cómo entiende. Sí, pero lo que están haciendo es diciendo, miren, este ministerio sí sabe, pues. No, hermano. Qué bueno que sepa. Pero la idea es que todos comprendamos, no solo ellos. Entonces, amados hermanos, yo quisiera pedirle hoy que todos pidámosle al Señor que nos ayude y nos enseñe a ser humildes. Porque hay que entender este libro, amados hermanos, y enseñárselo a toda la iglesia. Porque la iglesia, amados hermanos, aunque no va a pasar el Apocalipsis, que ese es el deseo de mi corazón. Y el deseo de Dios, porque Dios para eso dejó lo del arrebatamiento. Pues mucha gente pareciera que está aspirando a pasar el Apocalipsis. Y lo triste, amados hermanos, es que nosotros, como le digo, número uno, la iglesia no va a pasar el Apocalipsis, pero no nos exime de saber qué es el Apocalipsis, en qué consiste, qué hay en él, qué eventos están ahí descritos, porque el Señor se tomó el tiempo de dejarlos escritos. Porque esa sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Bueno, si el Señor se tomó el tiempo para escribir un libro que se llama Apocalipsis o Revelación, ¿por qué nosotros no le vamos a dedicar el tiempo a estudiar? ¿Y por qué el Señor se tomaría el tiempo para escribir? Esa sería la primera pregunta que tenemos que hacer. Bueno, porque quiere que sepamos, porque quiere que no seamos ignorantes. Muy bien. Y dos, si el deseo de usted, ¿no, hermano? Si quizá hubiera alguno en la audiencia que está diciendo, ¿yo para qué me voy a consagrar? ¿Para qué voy a dejar por un lado el pecado y todas las cosas que yo hago? Yo sí voy a pasar el Apocalipsis porque me siento valiente y les voy a demostrar yo que soy el mero, ¿no? Pues bueno, lea el Apocalipsis, amado, léalo. Y se va a dar cuenta de lo que se va a afrontar, a ver si aún continúa con ese deseo. ¿Verdad? Porque ahí sí que el Señor pone delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la bendición, la vida y la muerte, y cada uno de nosotros decide qué es lo que quiere. Y entonces dice acá, la bestia que has visto era y no es, y está para subir el abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era
y no es. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, amados hermanos, yo le invito a usted que busque en internet, cuando ahora hay esa facilidad, los 7 montes. Obviamente aquí nos está refiriendo a 7 montes físicos, aunque muchos interpretan que como se habla de 7 montes, 7 montañas, 7 colinas, entonces algunos han apuntalado que se refiere específicamente a Roma, pero Roma no es la única ciudad que tiene 7 montes o 7 colinas a su alrededor. Usted investiga, hay muchos. Jerusalén está rodeada de 7 montes. Y hay otras naciones, quizás aquí en Centroamérica, que están rodeadas por 7 montes, por 7 colinas. Pero si usted busca más detenidamente, se va a dar cuenta que hace por lo menos unos 10, 12 años salió una doctrina de que la iglesia debe tomar 7 montes. Yo le mencioné algunos ahorita al principio del programa. 1, la política. 2, las finanzas. 3, la educación. 4, las artes. 5, el gobierno. Y así se va. Los medios de comunicación también. ¿Por qué? Porque se dice que la iglesia debe tomar control de las mismas. Pero, amados hermanos, nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. Yo entiendo que hay hermanos que quizá tengan ese llamado y que Dios los bendiga, que Dios los prospere. Que si ellos quieren ser presidentes de la nación, que si ellos quieren ser buenos empresarios, si ellos quieren hacer esto, que el Señor les dé esa gracia, ese favor, esa ayuda. Pero la misión primordial de la iglesia es salvar la vida de las personas. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender bien quién son esos 7 montes, ¿no? Ahí, como le digo, está la interpretación de que algunos apuntaron que Roma, porque es una ciudad que está rodeada de 7 montes, 7 montañas, 7 colinas, pero no es solamente Roma, hay muchos lugares. Algunos apuntaron a Roma porque dicen que, pues obviamente, en el tiempo del Apocalipsis, el pueblo del Señor estaba recibiendo la persecución directamente de Roma, por eso es que le apuntan a Roma, pero no se puede concentrar solamente ahí. Y luego dice aquí, fíjese pues, dice que son 7 cabezas, son 7 montes y son 7 reyes. Entonces nos está hablando de 7 sistemas o de 7 entidades. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, amados hermanos, aquí nos están hablando de una situación, de un enigma que más o menos va de la siguiente forma. Miren, van a haber 7 reyes. 5 cayeron. Hay uno que está gobernando y el otro va a venir. Entonces algunos dicen que son los imperios que han tenido dominio sobre Israel. Ya lo vimos en una ocasión. Egipto es el primero, porque saben que Israel estuvo en Egipto cautivo, luego está Siria, está Media y Persia, está Grecia, está Roma, están los de Babilonia, y el séptimo dicen que es el resurgimiento del Imperio Romano. Es un nuevo sistema que va a venir, que ha estado resurgiendo, o que es un sistema que tiene mezclas de todos los anteriores para sojuzgar al mundo. Bueno, eso es lo que se nos menciona. La bestia que era y no es también el octavo. Entonces la bestia que era y no es, nos está hablando del anticristo. Entonces aparentemente él está entre los 7. Pero como ya cayó, lo que dicen es que como ya cayó, va a resurgir, va a revivir, va a resucitar, y eso es lo que lo va a asombrar. Pero de todos modos va a la perdición. Es importante que entendamos, amados hermanos, que estos sistemas van a resurgir en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, pero su dominio no es eterno, es temporal. Aquí lo vamos a ver. Y esto está siendo permitido por Dios. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, otros 10 reyes, hermano. Estamos hablando ya de 18 países, 18 gobiernos, 18 sistemas, 18 entidades que van a estar gobernando sobre el mundo. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Y aquí nos habla de Daniel 7:20, Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 18, etc. Vemos que el dominio de ellos es temporal. Acuérdense que todos ellos van a darle su autoridad, su gobierno a la bestia, al anticristo, al falso Mesías. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, dice Apocalipsis 17:3. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, amados hermanos, vemos que tienen como propósito pelear contra el Señor. Ahora me pregunta, dos preguntas para terminar. Si muchos dicen que el Señor no existe, ¿por qué se van a confabular para pelear con Él? Primera pregunta, ¿verdad? ¿No? Si todos dicen que la religión es, que el cristianismo es un invento de Pablo y un invento de la humanidad, ¿por qué entonces se van a confabular estas naciones, estos reinos para pelear contra el Señor? Y la otra pregunta es, ¿quiénes son los elegidos y fieles que vienen con el Señor, que van a pelear con Él? Porque no está hablando de ángeles, amados hermanos. Los ángeles no fueron elegidos y fieles. Y aquí está hablando de la iglesia, de los que ya fueron tomados, de los que están con el Señor, de los que no están en medio de estos juicios del Apocalipsis. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, amados hermanos, porque el tiempo se me ha terminado. Y yo espero que si el Señor lo permite, en otra oportunidad sigamos platicando este tema. Entre tanto, que Dios le bendiga, que el Señor le guarde y que pase una bendecida noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.